informar al grano, es decir, en estos tiempos de alta velocidad, de recursos limitados en cuanto a gestión del tiempo, la audiencia, el lector te va a agradecer mucho también ir al grano, contar rápidamente lo que tiene o contiene tu historia en un par de líneas, ¿no? Quizá en unas 5 a 10 palabras. Y finalmente la función del titular es entretenernos, entretener a la audiencia con algo curioso, es decir, algo que ya es muy visto, algo que ya ha estado muy platicado, algo que ya ha sido mucho compartido en otros medios, tú lo recreas a través de un lenguaje diferente, demuestras un ángulo diferente, un enfoque particular, especial que no se ha manejado, que no ha visto, ¿no? Como ven, el titular no solamente es escribir, ¿sí? Para atraer al lector hacia tu historia, sino cumple también algunas funciones ya digamos, de conducta o de potencia para atraer a nuestros lectores a las historias. ¿Qué criterios definen la extensión de un titular? ¿Qué criterios definen o qué elementos definen el estilo ya de redacción de palabras que puedes escoger para un titular? Básicamente son 3 variables que aquí se toman en cuenta. La primera es la disponibilidad de espacio, ya sea a nivel print o a nivel web. Hay condiciones de formato que debo de llenar, espacios que están limitados y tengo yo a veces que concentrar las palabras en determinado número de golpes o de letras, ¿no? Segundo, también tiene que ver la comparación con otros titulares vecinos, en el sentido de no repetir los mismos estilos, no repetir las mismas palabras, por supuesto. Es decir, tratar de cada brinco de titular de uno a otro, tener un estilo, un género diferente. De esta manera soy más, ofrezco más riqueza, varío más la información y el lector eso lo agradece, ¿no? Y bueno, una variable tercera sería la intención especial que quiero comunicar. Es decir, la extensión y el estilo va a depender mucho del efecto, ¿sí? ¿Qué quiero yo como editor? ¿Qué quiero yo como reportero periodista comunicar? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de fondo? Quiero alertar, quiero preocupar, quiero divertir, quiero crear discusión. Entonces, en base a esa intención, también voy a darle yo cierta extensión o cierto enfoque al titular, como vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Bien, vamos a comentar algunos modelos de titulares. Esto les va a servir a ustedes mucho para sus futuras historias. Son alrededor de 8 o 9 modelos. Es decir, les voy a dejar una gran variedad de estilos para que los apliquen tanto para print y digital, con algunos ejemplos que seguramente serán de valor para ustedes. El primer titular, o el primer tipo de titular o de cabeza, se conoce como el titular directo, ¿no? Es aquel que va al grano, es aquel que te dice exactamente lo que pasó o está pasando en pocas palabras. Es un titular al que no le dan muchas vueltas. Es un titular que te dice el qué pasó, y a veces hasta el cómo pasó, ¿no? José sobrevivió al huracán Dorian para contarlo, ¿sí? Es decir, hay un elemento de valor, de heroísmo, de supervivencia, ¿sí? Y hay una historia atrás que me va a contar José. Cuando podríamos haber puesto uno de los sobrevivientes al huracán fue José, ¿verdad? No atrae. Pero cuando escribo yo, José sobrevivió al huracán y está para contarlo, hay un grado ya de interés. Ya tengo yo algo que decir a mis lectores, ¿no? Otro ejemplo sería, usar doble cinturón le salvó la vida, ¿sí? Como una especie de detalle particular. Voy directo, o sea, no solamente era un cinturón, el amigo tenía doble cinturón. Entonces, eso me llama la atención de que, a ver, ¿cómo es posible que un carro tenga doble cinturón? Ya me meto a la historia y de alguna manera voy a descubrir ese aspecto que de alguna manera el editor me está provocando, me está diciendo, las cosas no son como parecen, a veces hay algo más detrás. Entonces, ese es el titular directo, el que va al grano, ¿no? Un segundo tipo de titular es el de contraste, ¿sí? Aquí les vamos a mostrar a nuestra audiencia que tenemos respuestas sobre hechos relevantes para él o para ella. Y lo vamos a poner en un contexto de 2 situaciones, ¿sí? El de contraste es una manera de decirle al lector el hoy y el ayer. Es decirle lo bueno, lo malo. Es decirle esto es de este color y este es de otro color, ¿no? Un ejemplo sería la mala, el huracán barrió con Tamaulipas. La buena, las presas registran lleno histórico. Aquí estoy manejando una historia donde jugueteo, donde de alguna manera hago una especie como de interacción interesante con la audiencia para mostrarles 2 caras de una noticia, ¿no? Entonces hay veces que las historias
¿sí? Tienen estos contrastes, tienen esta bipolaridad, podríamos decir, de emociones, bipolaridad de situaciones, y es donde acudo a este tipo de titulares, el titular de tipo de contraste, ¿no? Otro ejemplo más, ayer un alumno tímido de la secundaria, hoy un doctor de Harvard con honoris causa. Veo un antes y un después, veo una evolución. Hay ciertas historias que van a hablar de evolución, que van a hablar de transición, de cambio, y es donde podemos utilizar, como decíamos, este titular de contraste, ¿no? Este les va a ayudar mucho para ciertas noticias online y creo también para algunas noticias para Facebook o para Twitter. El titular de suspenso, ¿sí? En el titular de suspenso hablamos precisamente de misterio. Dejamos algo ahí todavía sin decir. No le vamos a contar todo al lector. Lo dejamos a medias para que complete su lectura entrando a la nota. No le damos toda la respuesta, simplemente lo provocamos, lo dejamos picado, ¿no? El de suspenso sería algo así como el coqueteo de Maradona que causa revuelo mundial. Cuando hablamos de coqueteo, nos imaginamos luego a una mujer, una chica, pero puede ser también algún coqueteo con algún club, algún coqueteo con algún patrocinador, ¿sí? Es decir, dejamos abierto. La palabra coqueteo es abierta, es decir, se puede prestar a diferentes connotaciones ya en la práctica. Entonces busquemos también este titular donde no le decimos, sino solamente picamos un poquito al lector con ciertas palabras. Otro ejemplo podría ser a nivel de pregunta. Un titular de pregunta es válido. ¿Sabías que no solo de sexo vive el hombre? ¿Sí? O la mujer. Es decir, dejamos ahí una expresión a veces tomada del coloquio, digamos, del flujo de conversación tradicional que hay a veces en las redes y demás, y lo traemos a este contexto, ¿no? Dejo una duda sobre qué más habrá, ¿sí? De qué más vive el hombre aparte de vivir el sexo, ¿no? El cuarto titular se reconoce como el titular platicadito o de conversación, ¿sí? En ciertas historias le contamos, le conversamos más detalles específicos a nuestro lector, sobre todo en historias de controversia. En este titular decimos, ven lector, siéntate, déjate platico, déjate converso algo más. Por lo tanto, el platicadito es de mayor extensión. Quizá para print a veces se encuentra un poquito difícil por cuestiones de espacio aplicar el platicadito. Sin embargo, si a veces tenemos una página total, podemos hacer hasta titular de 2 líneas. Algunos llegan a veces hasta 3 líneas, dependiendo del uso de subtítulos o subtítulos, eso ayuda un poquito, ¿no? Sobre todo en cuestión online, el platicadito nos va a servir mucho para nuestro storytelling, ¿sí? Felipe, el poeta que sufrió 20 años por un amor no correspondido. Sí, hey, ven, lector, te voy a comentar, sí, te voy a contar cómo es posible que este poeta se la pasó 20 años y no tuvo ese amor que le correspondió, ¿no? O un titular que dice así, un titular textual. Hice todo lo que pude, me metí hasta la cocina y la recámara, socorrista, ¿no? Es decir, cuando voy a contar una historia de heroísmo, una historia donde participó gente voluntariada y demás, puedo utilizar ese tipo de titulares así, ¿sí? De testimonio, de conversación, para atrapar también el interés de mi lector. Un quinto titular es el instructivo, ¿sí? Es el titular donde ya nos metemos a los números o a un listado, ¿sí? Generalmente en este tipo de titulares o de cabezas le vamos a aconsejar o a recomendar al lector una acción a tomar. El instructivo lleva un mensaje, ¿sí? El instructivo te dice 5 consejos que cambiaron la vida de Felipe, ¿sí? O te va a decir 3 sencillas maneras de ayudar a las víctimas de Dorian. Este titular le llamo mucho el titular Yahoo, porque de los primeros sitios que empezó a aplicar mucho este tipo de cabezas fue precisamente el portal de Yahoo. Y creo que es una manera también interesante de aplicar la aritmética editorial, digamos, a las historias. Entonces, para cuestiones que tienen que ver con saldos, con resultados, con historias que llevan algún tipo de estadísticas, podemos utilizar estos dos titulares, ¿no? De esta manera, 5 consejos que cambiaron la vida de Felipe, o 3 sencillas maneras de ayudar a las víctimas de Dorian, cuando es una nota que llama a la acción. Decíamos ahorita que las notas de este tipo de formatos platicaditos o de conversación también buscan mucho involucrar a las audiencias. Entonces, para una nota complementaria, por ejemplo, de un drama, se puede usar este tipo de sidebars, historias de sidebars, para provocar la conducta
la participación de nuestros lectores, ¿no? O de las audiencias. Sexto titular, el titular de 1-2, ¿sí? Así como de marcha, 1-2, 1-2. Doy una idea y la complemento inmediatamente con otra que le da soporte, ¿no? La belleza cuesta y estos atletas lo saben, ¿sí? Es decir, es también un titular de acentuación. Doy una idea primaria y la refuerzo de manera específica con una segunda idea que le da fuerza, que le da más sentido, más significado a la idea que quiero comunicar. La belleza cuesta, 3 puntitos, suspensivos, y estos atletas lo saben, ¿sí? Sale de coma, puntos suspensivos, y descubre un mundo en el futuro, ¿sí? Es decir, son dos acciones, ¿verdad? Que están ligadas y que una viene a reforzar o a complementar la acción de la otra, ¿no? Abundar más en la acción. Muy parecido es el titular de triada, ¿sí? Que ya vimos la triada en algún módulo pasado, que es el recurso que utilizamos en el storytelling para presentar 3 acciones en la noticia, ¿sí? El titular de triada te dice, la conoció en un bar, la invitó a salir y ya no supieron más de ellos. Acuérdense que podemos hacerlo de manera aumentativa, es decir, tu primera oración puede ser 1 o 2 palabras, la segunda 3 o 4 y la tercera puede ser ya 4 o 5 más, ¿verdad? Entonces la conoció en un bar, la invitó a salir y ya no supieron más de ellos. O naufragó, llegó vivo a la isla y descubrió una vieja civilización, ¿sí? 3 acciones que se van sumando en tiempo o que se van sumando en cuestión de proceso, de cómo se va cumpliendo una tras otra, ¿no? Entonces, esta también es una interesante opción a la hora de titular historias, donde hay mucha acción, donde hubo drama, donde hubo suspenso, ¿verdad? El titular en sí es una mini historia, ¿sí? El titular en sí va a ser un gancho para contar también una historia mayor. Quédense con esta idea en esta parte que hemos visto de los titulares, ¿sí? Contamos una mini historia en 2 o 3 líneas. Y esa mini historia va a ser el gancho o va a ser mi anzuelo para adentrar al lector en una historia mayor. Hay otros elementos como el antetítulo, como el kicker, es decir, una sola palabra arriba del titular para, por ejemplo, poner una temática o un lugar, ¿sí? Como el balazo o la bajada, que es un sumario, ¿verdad?, de algún detalle de la información. ¿Sí? Todo eso ayuda para enriquecer la historia. Pero el titular, sí, se mantiene hoy día como un elemento, digamos, es el segundo elemento más importante después del género, después de la historia, el titular, ¿sí? Porque el titular va a ser tu llave para que la gente entre por el pasillo de tu historia y vea ya a través de cómo manejas las imágenes en tus textos, cómo evocas lo vicario, cómo transportas al lector a otro lugar, va a ser ese elemento que va a empezar a iluminar el camino de tus lectores. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, hasta la parte de titulares, antes de entrar a Storytelling Digital. De hecho, me preguntan si hacer titulares es un arte, y yo sí les comento que sí, definitivamente trabajar un titular es una prueba, digamos, no solamente de genio, o de ingenio, también podríamos decir, es decir, de tener esa ocurrencia para decir algo que nadie lo percibe así. Es decir, contar las cosas con ciertas palabras que iluminan el asombro y le dan un ángulo fresco a una historia ya muy conocida. Entonces sí es un motivo de ingenio, ¿no? De creatividad. Eso se va cultivando, hemos hablado mucho de creatividad en este curso de narrativa. Eso se va cultivando mucho a través de la lectura que haces, a través del dominio que tienes de la metáfora, de la analogía. Una vez que dominas metáfora, analogía y hipérbole, los titulares llegan solitos, porque es la mejor prueba de cómo aplicarlos, ¿verdad? Tenemos a Carolina, Miguel, Yudelka, Katiuska. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. No, para continuar con Storytelling Digital. Muy bien. Vamos a hablar de Storytelling Digital. Algunos de ustedes me han comentado que básicamente trabaja a nivel de plataforma online. Todo lo que vimos anteriormente aplica a cualquier plataforma. O sea, las narrativas no excluyen, ¿sí? No excluyen el medio. Al contrario, cada narrativa va a buscar cómo integrarse a cada medio. Lo que vamos a ver en esta parte de la tarde es ya
cómo manejarlo a nivel de plataforma digital, con algunos consejos y demás, ¿no? Hay dos preguntas primero que tengo que hacerme ante cualquier proyecto de narrativa digital. Primero, ¿cuál es el mejor medio para contar mi historia? ¿Sí? Es decir, yo tengo que de alguna manera anticipar, ¿sí?, qué tipo de historia quiero contar y escoger un medio. Y la segunda pregunta es, ¿funcionará una combinación de medios? Es decir, quizás nada más va a haber un medio dominante que puede ser el video, Netflix, documental, Yahoo, o quizá puede ser una combinación de medios, es decir, manejo una parte en print, de ahí mando a mi gente o mi audiencia la mando a online a darle seguimiento y a una serie de elementos de interacción que le van a complementar esa experiencia. Es decir, puede ser una historia que no se entrega solamente en un plazo o en un solo, en una sola entrega, valga la redundancia, sino va a ir en diferentes formatos y fragmentos, ¿no? Entonces son dos preguntas clave, ¿no? Primero, ¿cuál es el mejor medio para contar mi historia? Y si funcionaría una combinación de medios, es decir, un trabajo híbrido de plataformas, tanto free como online. ¿Qué es el storytelling digital? Podemos definirlo como el arte de contar historias a través de una combinación armónica de diferentes medios audiovisuales e interactivos, ¿sí? Lo digital incluye texto, pero no es texto de print, va a ser texto digital y va a ser narrado o expuesto de manera diferente, ¿sí? Pero el texto entra como parte del storytelling digital. Voy a combinar armónicamente, ¿sí?, video, voy a combinar audio, incluso algunos podcasts, textos tradicionales a nivel de nota, a nivel de cabezas, fotografías a nivel de solteras, fotografías solteras o combinadas en galerías, animación, que es algo que está creciendo mucho y las universidades están apostando fuertes a esta parte, y hay carreras en casi cualquier escuela de comunicación de nivel en América Latina o España, y hay carreras de animación como parte de los departamentos de industrias creativas, ¿no? Música, definitivamente la música le inyecta mucho valor de emoción, como vamos a ver ahorita en un video del tiempo, más bien en un storytelling digital del tiempo. Y las infografías, que muchos de ustedes conocen ya porque la infografía nació en print, pero cada vez a manera de radiografía, a manera de gráfico interactivo, está tomando más auge ahora en digital. ¿Qué buscamos en el storytelling digital? Buscamos en primer lugar enganchar, ¿sí? Es decir, conectar con nuestras audiencias de una manera de mucha sumersión, es decir, de entrar de entrar de fondo a una historia y avivar tus sentidos, ¿no? Y parte de avivar tus sentidos es ese propósito de emocionar como segundo punto, es decir, quiero despertar en él emociones de todo tipo, desde alegría, felicidad, a veces hasta tristeza, preocupación, ¿no? Es decir, el story digital, para que tenga éxito, debe tener un factor emocional fuerte, si no simplemente va a ser algo informativo. Es decir, cuando hablamos a nivel de storytelling, ¿se acuerdan? Es diferente de hablar a manera de contar las noticias, por el formato de pirámide invertida. Te hicimos un ejercicio de eso, ¿no? El storytelling tiene el factor emotivo, ¿no? Y tercero es buscar una interacción, de alguna manera, con tus lectores. Esa interacción debe ir más allá de la acción que hablábamos, de la reflexión. Es decir, yo voy a convocar a mi gente a participar incluso a veces en algunos formatos de storytelling. Veamos 3 consejos prácticos. Estos son los primeros consejos que quiero que empiecen a dominar, que quiero que a partir de hoy los tengan ya en mente y listos para aplicar. El primero, haz de tu historia un relato simple. Es decir, hazla directo al punto que quieres comunicar. No se compliquen, no se hagan bolas. Mientras más simple y sencillo sea tu historia, sea el relato de tu historia, vas a cautivar mejor. Eso no significa que sea mediocre. Cuando hablamos sencillo, relato simple, es tratar de aterrizar bien. ¿Y cómo aterrizas? ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de hacer un reportaje o documental en video multimedia de la comida mexicana, que es un tema muy interesante y muy sabroso para todos, ¿verdad? Incluso hasta en los países europeos y asiáticos, es mejor enfocarte en un solo tipo de comida. Es decir, tú vas a ir descartando
¿sí? Generalidades para ir adoptando particularidades. ¿Y cuál es una particularidad? Pues a lo mejor hablar solamente de los tacos. Pero aún así, si quieres hacer una historia de los diferentes tacos que comemos en México, pues a veces un solo documental resultaría denso y difícil de digerir. Es cuando acudimos a otro tipo de combinación, como decíamos, de tiempos y de medios. Es decir, los documentales también tienen sus limitantes de acuerdo al tema. Y por ejemplo, te digo, hablar un tema de tacos en México en un solo documental es algo denso. O sea, la gente a lo mejor se le haría muy pesado. Y tu trabajo quedaría quizá muy bueno, pero poco apetecible de leer, de interactuar. Hay un ejemplo en este aspecto, sí, que tiene que ver precisamente con los tacos. Quizá alguno de ustedes ya lo vio por ahí en Netflix. Es un documental que se llama Las Crónicas del Taco. ¿Qué hicieron los productores de Las Crónicas del Taco en Netflix? Está ahí disponible para aquellos que lo quieran ver. Decidieron, en lugar de hacer un gran documental, lo decidieron dividir en 6 capítulos o episodios. Es decir, acudieron a la fragmentación del tema. Es lo que más nos conviene a veces. Uno quiere escribir un libro, es mejor a veces escribir 4 o 5 minilibros, y a manera de saga, a manera de serie. ¿Por qué? Porque la gente ya no está acostumbrada tanto a exponerse a lo lineal, a lo análogo, y dedicarle tiempo. La gente quiere gestión que le ayude a gestionar su tiempo de lectura, su tiempo de entretenimiento. Aunque saben que Netflix es una ironía, es una paradoja. ¿Por qué? Porque te divide las cosas en pequeños fragmentos como este, episodios, pero deja un episodio con otro conectado de tal manera que te engancha, ¿sí? Hay un término en inglés, ¿sí? Banshee, o sea que te involucra y que no te deja ni siquiera levantarte para ir al baño literalmente, ¿no? Pero es otra historia de cómo maneja Netflix su plataforma para mantener cautivos el tiempo, retención de tiempo a sus audiencias, ¿no? Entonces lo que hicieron, por ejemplo, en la crónica del taco fue dividirlo en 6, el taco de pastor, el taco de carnitas, el taco de canasta, el taco de asada, el taco de barbacoa y el taco de guisado, ¿sí? Aunque no crean, tenemos 6 nacionalidades del taco aquí en México. Y son las más importantes, hay otro tipo de tacos, pero ellos escogieron 6 y limitaron a 6 su tema, ¿no? Entonces, la narrativa de Netflix, apliquémoslo también a nuestro storytelling digital. ¿En qué consiste la narrativa de Netflix? Es el manejo de episodios, en lugar de una sola entrega larga, el manejo de lazos de conexión entre ellos para lograr retención y que el lector y la audiencia continúe enganchado, ¿sí? Y buscar el efecto de retención de la atención. Es decir, que la gente de alguna manera a través de la historia y de cómo manejas el guión, ¿sí? Se mantenga también cautivo de tu historia y logre amarrar muy bien el contenido de la historia. Esa es la narrativa Netflix. Episodios, lazo de conexión entre los episodios y buscar ese efecto de retención de atención continua, ¿no? Todo eso ligado al consejo número 2. ¿Y cuál es el consejo número 2? Procura buscar una referencia geográfica que ayude a tu audiencia a conectarse con tu historia. Casi todos los temas que tenemos ocurren en un lugar, en una escena, en un aspecto, en un territorio. Entonces busquemos a veces en el manejo de este tipo de temas hacer referencias geográficas. Por ejemplo, en el caso de los tacos, ¿sí? Los de asada son de Hermosillo, los de canasta en Tlaxcala. Y voy a esos lugares a ver cómo trabajan esos tacos. Y hablo con los taqueros, y hablo con los dueños, y hablo con los comensales, y hablo un poquito de la historia del lugar, ¿sí? Es decir, hago una conexión situacional, espacial de mi historia, ¿sí? Y eso hace que el lector tenga la experiencia vicaria. ¿Se acuerdan que hablábamos? De esa magia que tiene el storyteller, el relator, para transportar imaginariamente a tu audiencia a un lugar. Y eso se logra a través precisamente de narrativas como esta, ¿no? Entonces busquemos, como decimos, incluir una referencia geográfica que ayude a tu audiencia a conectar con la historia. Tercer consejo, apoya lo visual, con radiografías del tema. Y si estas radiografías del tema pueden ser animadas, vas a pegar doble. Si estamos hablando de los tacos, necesariamente tenemos que hablar de dónde vienen los tacos. Y generalmente los tacos vienen
o de la res, o del puerco. Bueno, ahora en México algunos del pescado. Entonces hacemos una radiografía de los tipos de corte, ¿sí? De manera de animación, incluso explicado por un taquero. Vamos colocando las piezas de la vaquita en ajedrez, ¿sí? Pero en rompecabezas. Entonces vamos viendo dónde está el tibón, dónde está el choc, dónde está la aguja, dónde está la rachera, es decir, determinados cortes, y de esos cortes salen definitivamente los tacos, y el tipo de carne de taco. Entonces hacemos esa animación como contexto para nuestros lectores, ¿no? Que puede ser a nivel una gráfica, pero a nivel de animación esto funcionaría mejor. Si ustedes ven el episodio de los tacos de carne asada, que creo que es el 3 o el 4 en Netflix, hay un ejemplo ahí. Desafortunadamente no lo pude encontrar y extraer para ponerlo, pero hay un ejemplo de animación de cómo funciona esto de la radiografía de la res, de la vaquita, ¿no? Consejo 4, no narres todo lo que sucede. Hay que darle espacio a los testimonios, que los taqueros cuenten su historia, que ellos mismos sean los que produzcan la narrativa de tu storytelling. Esto está muy de moda ahora, ¿sí? Antes los documentales, las historias, los reportajes de multimedia y visuales eran narrados por alguien, ¿sí? Y había una voz, incluso en los tiempos de los 70, de los 80, acudían actores como Robert Redford, ¿verdad? Para narrar un buen documental sobre los parques nacionales en Estados Unidos, o sobre la migración de las aves del hemisferio norte al hemisferio sur. Una voz realmente legítima, de autoridad, grave, ¿verdad? Que le daba esa entonación que necesitaba la narrativa. Pero hoy día se trabaja más en el concepto de corriente testimonial. La corriente testimonial es yo me hago a un lado como narrador oral, verbal, y dejo, ¿sí? Que los mismos actores, los mismos protagonistas sean los que cuentan la historia. Entonces hago un hilo, hago una corriente de testimonios y los voy enlazando. Obviamente para llegar a esos testimonios, hacemos las preguntas que vimos en el módulo 3, preguntas muy específicas que nos cuenten, que lleguen a dar información. Y manejamos la anécdota, y manejamos el testimonio de vida, y manejamos una serie de elementos que ya vimos que van a enriquecer esta corriente testimonial. Entonces, hoy día, la mayoría de los trabajos, digamos, de documental o de storytelling digital, que se manejan, van mucho con corriente testimonial. Y bueno, en tu storytelling digital no deben faltar las 5 Is. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 5 Is? Es que sea interesante, que sea intrigante, que sea instructivo, que involucre y que inspire. Acuérdate, siempre al planificar, evalúa previamente tu documental o el potencial documental o reportaje digital, storytelling que quieres hacer. ¿Resultará interesante? ¿Sí? ¿Resultará integrante, perdón? Tiene elementos para parecer instructivo, es decir, dejar algo en la gente. ¿Sí? Va a animar a la gente a hacer sus tacos en su casa, por decir algo. Involucra a la gente, ¿sí? Involucra que la gente participe en algo y resulta inspirador, ¿o no? ¿Verdad? Entonces busquemos estas 5 Is, y estas 5 Is van a siempre iluminar tu trabajo, ¿no? Quiero invitarlos a ver un, este, un trabajo, les acabo de poner aquí en el chat una liga a un storytelling que se llama La aventura de conocer el mar. Vamos a tomar, creo que dura alrededor de unos 8 a 10 minutos para que lo vean. Y en base a este storytelling que vemos del tiempo, vamos a hacer un análisis de cómo aplicaron algunos de estos consejos y otros más los productores del tiempo para hacer este storytelling muy, muy bueno. Entonces, adelante, copien el texto, se los vuelvo a enviar. Cópienlo, abran YouTube y vamos a tomar 8 o 10 minutos para que cada quien lo vea.
Perdón, dura 5 minutos. De esa conexión con el área comercial. Y esta es una historia
Muy bien, un minutito más para que acaben de ver el video. Muy bien. Eh, una historia contada a través de fotógrafos del tiempo, perdón, de Colombia, que obviamente tienen equipo de video para captar, ven mucho valor testimonial de parte del maestro de orquestas, de parte de los chicos, de parte del piloto, donde ellos hablan, ¿sí? Hay poca narrativa off, ¿verdad? Es decir, casi, digo, narrativa de alguien que está narrando, sino más bien son las imágenes y los mismos testimonios los que van llevando la narrativa en este storytelling, ¿sí? Y sobre todo hay una atmósfera inspiracional, es decir, la música clásica, la mirada pálida de los niños, los mismos efectos de cambio de atmósferas de una sala de música a la playa, pues tienen efectos digamos, de mucho valor y de mucha riqueza. En este tipo de documentales que vimos o de storytelling, ¿sí? ¿Qué podemos aprender, no? O sea, ¿qué aplicar de este storytelling del tiempo y que nos puede dejar un poquito de valor de lo visto? Primero, nos invita a que generemos opciones de interacción en espacios prohibidos para el protagonista. Como vimos ahí el caso del niño que logró entrar a la cabina, el piloto, ¿sí? Generalmente son espacios limitados, ¿verdad? Hasta llevan llave, hasta son motivo, ¿verdad? De cárcel en caso que uno penetre sin permiso, etcétera. ¿Sí? En este caso, se abren las puertas de la cabina para que entren los niños, ¿sí? Es decir, en el documental buscamos esta sensación de entrar a lo prohibido, de probar aquello que lo tenemos limitado toda la vida, ¿no? Presentemos escenas donde se dé la empatía, ¿sí? Como el caso del capitán que está colocando la gorra al niño, es decir, el capitán actúa de una manera muy humana, de una manera muy conectada con los chavitos y a uno de ellos le pone la gorra. Incluso el niño, ¿sí? Practica la empatía sintiéndose capitán, es decir, se le pone más que en los zapatos en la gorra del capitán. Entonces, es una experiencia también, ¿sí? Que podemos nosotros generar, que podemos provocar en nuestros storytelling y que le da mucho valor emocional, ¿no? A la historia. Manejemos analogías con otros espacios de uso común. Por ejemplo, las escenas donde se ven a los niños corriendo hacia el mar, emocionados, ¿verdad? Mojando sus pies en el mar y haciendo un paralelismo con la típica escena de chapoteadero o de alberquita infantil, ¿sí? Donde los niños están pisando y se emocionan. Bueno, esto lo llevamos a nivel macro, a nivel de una albercota, el mar, ¿sí? Y a nivel de colectividad o de multitud, con las escenas que vemos, gracias a un dron. El dron nos permite, en este caso, hacer esa magia, ¿sí? De transmisión de esta analogía de lo que es cuando los niños hacen contacto con el agua, ¿no? Toda oportunidad también para mostrar capacidad de asombro, ¿sí? Es decir, en nuestros documentales tratemos de invocar la capacidad de asombro, que es algo que se está perdiendo mucho hoy día. Hasta los mismos niños pierden la capacidad de sorpresa. Y es que porque tienen ya acceso a muchas cosas, a la tecnología, a juegos, etcétera. Entonces cada vez es más difícil sorprender a un niño. En este caso, a los niños de Operación Sonrisas, bueno, el hecho de viajar en el avión ya era la aventura en sí. Ya ni siquiera llegar al mar, es subirse al avión, ¿sí? Apresurando el paso en el aeropuerto y expresando esta emoción al despegar. Ese tipo de escenas, como ven, están con mucha carga emotiva, mucha carga sentimental, mucha carga de emoción para conectar con las audiencias. Entonces, la historia digital, ¿sí? En general busca generar emoción,
y generar empatía. Es algo que nos debemos llevar en claro, ¿verdad? Queremos generar emoción, queremos generar empatía para lograr de alguna manera conectar con nuestras audiencias. Y esto siempre nos va a dar cierto valor editorial. ¿Qué les pareció el video? No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de verlo. Algo más que les haya llamado la atención, algún elemento que hayan visto que haya despertado también su curiosidad, digamos, de cómo lo manejó el tiempo. Se me hace un excelente ejemplo para futuros trabajos que queramos hacer, sobre todo de potencial económico, es decir, podemos capitalizar, como bien decía Andrés Mombotes, el directivo del tiempo, de hacerlo más allá de una historia periodística en sí, podemos hacer una historia comercial, es decir, en este caso fue con el aeropuerto, se trabajó, se patrocinó a los niños para llevar, se cubrieron los gastos y solamente el tiempo pues manejó la historia, puso sus recursos humanos y demás para trabajarla. Puede ser a nivel colaborativo o incluso si alguno de ustedes está en departamentos de marketing, lo puede también manejar a nivel de contratos de sponsor content o de contenido patrocinado, ¿sí? Y hacemos este tipo de documentales y se venden muy bien. Yo creo que va a haber aquí mucho el futuro, o sea, la publicidad tradicional, la de oferteo, la publicidad tradicional que a veces vemos todavía en los diarios, en la radio, cada vez va a ser menor, el presupuesto va a ir cada vez más a contar historias comerciales, historias de valor, donde la gente más que publicidad va a estar viendo una narrativa que me emociona, una narrativa que me conecta con ciertas cosas. Y si detrás hay un producto discreto, si detrás hay un servicio que no da mucho, digamos, no es muy expositivo, pues de alguna manera voy a hacer efectivo mi mensaje, ¿no? Sobre todo hoy día muchas las marcas los utilizan para efectos de fidelidad, como Coca-Cola o como algunas revistas, ¿sí? De energéticos, ¿verdad? Que los utilizan para conectar mejor con sus, perdón, energizantes, de bebidas energizantes, para conectar mejor con sus lectores, como lo hace muy bien Red Bull, ¿verdad? Comentarios, algún tipo de dudas que tengan sobre esta presentación que vimos sobre storytelling digital. De todas maneras, les dejé algunas lecturas que son de apoyo para complementar muy bien esto de la producción. Yo creo que con esto ustedes ya pueden hacer buenos trabajos digitales, ¿no? Yudelka dice, en poco tiempo transmitió muchos sentimientos. Estás dando en el clavo. Es decir, un storytelling de 4 o 5 minutos te envuelve, te absorbe y te mete tan solo en este tiempo en una dinámica de emociones. Tienes toda la razón. Eso es lo que tenemos que hacer. Una buena edición definitivamente va a ser clave, ¿sí? Ojalá en el futuro algún especialista en edición de video, de multimedia, nos pueda dar esa parte complementaria. Es decir, tú ya tienes tú los elementos, ayúdame un poquito a editar, ¿no? Creo que sería fundamental para lograr. Creo que parte importante fue esto, el editor, quien escogió las escenas, quien hizo la liga de un espacio con otro, de una atmósfera con otro, para provocar este conjunto de sentimientos en tan pocos minutos. Buena observación, Yudelka. ¿Alguna otra opinión, algún comentario de alguien más? Venga, venga, venga. Tenemos Carolina, ya regresó Carolina de donde andaba, Katiuska, Yudelka, tenemos a O'Higgins, Arcia. Muy bien. Bueno, y vamos a cerrar, si no hay preguntas, vamos a cerrar con la parte de storytelling al aire. Algunos de ustedes son periodistas que trabajan con Facebook Live, que trabajan con diferentes plataformas como Vimeo, trabajan también en historias de Instagram. Algunos lo hacen en tiempo real en algunas de estas plataformas, otros es video diferido. Cualquiera de los dos, narrar al aire, ¿sí? Tiene una especie de valor especial. Si narrar al aire, la gente te va a valorar no por lo que sabes, sino como lo expones. Esto es muy importante. Una cosa es tener conocimiento de las causas, de las cosas, del tema, y otra cosa es cómo vas tú a través de una narrativa oral, ¿sí? A conectar, ¿sí? Entonces la gente te va a valorar mucho cómo expone las cosas, ¿sí? Cuando hagamos una narrativa al aire, en Facebook Live o en algún tipo de plataforma, primero tomemos aire, ¿sí? Respiremos profundo. Esto tiene un beneficio fisiológico, es decir, te va a permitir no solamente relajarte, ¿sí?
oxigenar tu cerebro, sino te va a permitir conectarte mucho al presente. ¿Sí? A veces llegamos con prisas a los lugares y entramos, como decimos, en caliente a la narrativa, ¿no? Quien ha trabajado con micrófono y cámara en la calle sabrá de lo que estoy hablando, sobre todo cuando se trata de un evento. Hay veces que así están las circunstancias y ni siquiera tienes tiempo de respirar, ¿verdad? Y vas en grano. Pero la mayoría de las historias sí nos permiten esto, hacer una reflexión primero y entregarte, digamos, de cuerpo y alma. Si alguien también cree en alguien, en algún Dios, en algún ser supremo, también te entregas a él en oración, pues para que te salga bien la narrativa, ¿no? Pero es esa reflexión, es ese conectarte con ti mismo, respirar para entrar ya a la narrativa, ¿no? También te ayuda a que la laringe se relaje, definitivamente, incluso tomar un poquito de agua si se puede. Y la parte importante es la oxigenación, ¿no? Para tener más claras tus ideas. Fíjense que narrar al aire es una versión amplificada de mantener una conversación cotidiana. Es decir, a veces lo queremos hacer de manera muy lineal o muy de script, cuando hoy día el estilo es platicar y conversar más con nuestras audiencias, cuando estás conectada en vivo, ¿no? Y esto se impulsa mucho a través del Facebook Live. Lo que ha hecho Facebook Live es cambiar un poquito las reglas de cómo nos narramos en vivo. ¿Por qué? Porque tenemos ahora las audiencias conectadas. Y a mí me gusta ver mucho a veces a los periodistas que están, por ejemplo, en los accidentes, en los sucesos, y están en un paralelismo narrativo impresionante. Están describiendo lo que está pasando y al tiempo están describiendo lo que están contando los lectores. Y tienen una capacidad de edición a veces tan buena, porque a veces ves cada cosa que ponen y como si fuera a veces los ojos del periodista adelante de uno y logra editar o censurar a veces ciertas palabras. Es decir, hay ciertos periodistas que han alcanzado ese nivel de narrativa paralela. Mientras estás narrando un evento, estás narrando también lo que dicen tus lectores. Entonces va mucho también por allá, es decir, vamos a ser más narradores también, digamos, multidimensionales, podríamos decir, trabajar en diferentes dimensiones del evento de la noticia para comunicar mejor con nuestros lectores, ¿no? La recomendación aquí es de que de cualquier tipo de narrador al aire sea auténtico, porque la gente, de lo contrario, se va a dar cuenta que estás trabajando con un script, ¿verdad? Que estás trabajando con ideas viejas, que prácticamente a veces memorizaste algo, ¿sí? La gente se da cuenta fácilmente, ¿sí? A veces es mejor improvisar, donde eres más natural, que traer un script acartonado, ¿no? No sé si me explico. Es importante interesarse entonces en la audiencia, ¿no? Y decir, ¿qué tiene que saber mi audiencia ahora? ¿Cuáles son las preguntas que se haría cualquier vecino que está aquí viendo cómo se está inundando las calles, las casas, ¿no? Que si falta luz, que dónde va a venir la luz, que dónde puedo pedir ayuda, dónde van a estar los albergues, es decir, pensar en la parte utilitaria y de necesidad de nuestros lectores al transmitir al aire, ¿no? Insisto, la gente te valora no por lo que sabes, sino la manera en que lo narras. O sea, un buen storyteller al aire, ¿sí? Tiene buen gusto, tiene autenticidad, tiene naturalidad para decir las cosas. No tienes que copiar formatos de otro lado, ¿sí? Sé tú, sé auténtico, ten tu propio estilo de narrar. Es más, si es tan bueno, hasta lo puedes jugando patentar. La gente te va a copiar, ¿sí? La manera en que tú narras, ¿sí? Es decir, a veces ya hay narrativas muy acartonadas que uno cree que le está metiendo suspenso, sabor al suceso, pero la verdad es que la gente no cae. Ya están tan vistas, tan escuchadas, tan oídas, que la gente ya no la atrapas igual, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos al narrar en vivo? Ojo, tengamos mucho ojo precavido sobre esto. Uno, las muletillas. Este, mm, digamos, llámese, ¿verdad, amigos? ¿Verdad, amigos, que esto no puede suceder? ¿Me explico? Lo que viene siendo, ustedes comprenderán, y cualquier calificativo de drama. Cuidado con las muletillas, ¿sí? Esos son tus principales enemigos. ¿Cómo combatirlas? Realmente no hay solución. No hay solución mágica para eliminar las muletillas. Es un vicio. Y como todo vicio tienes que dejarlo. ¿Y cómo lo vas dejando? Por otras cosas, por lenguaje fresco. Insisto, mientras más te cultives de cultura general, metáfora, analogía, hipérbole, mientras más te conectes a la literatura,
¿sí? Tu narrativa va a ser más rica en detalle. Un periodista puede ser un periodista de cifras o de hechos simplemente. Hoy día necesitamos periodistas de historias. Y para ser periodista de historia, y para ser periodista de historia al aire, tienes que dominar técnicas de narrativa y de lenguaje, de recursos de lenguaje, para mostrar esa riqueza. ¿Cómo atrapo mi audiencia? Con una buena anécdota. Poco antes de llegar a esta zona, un rescatista nos alertó: prepárense para ver muchos habitantes dejando sus hogares. Y sí, los hemos visto, corriendo, huyendo de la lava que amenaza con alcanzarlos. Utiliza afirmaciones que sorprendan. Hasta puedes interpretar un poco. Conéctate, ¿sí? El nivel de agua sube velozmente por la calle, presuroso por cubrir cuanto automóvil esté varado. Los vecinos de esta zona se han negado a abandonar sus hogares. Deben de estar ahora rezando para que este diluvio no se convierta en tragedia humana. Es decir, describes e interpretas un poquito. Eso de rezar viene de tu cosecha, viene de tu aporte, ¿sí? Y lo podemos hacer como periodistas, ¿sí? ¿Cómo evocar lo visual en la narrativa? Durante toda la narrativa provoca que la gente imagine lo que dices, ¿sí? Es decir, convoca a la imaginación, convoca en tu narrativa a la experiencia vicaria. Utiliza la frase, imaginen ustedes, por un momento, lo que significa dejar un hogar bajo este diluvio, decirle adiós quizá para siempre, dejar esa pantalla que compraste con el mono navideño, la sala de tantas reuniones y risas familiares. Es decir, apela a lo emocional, apela a la imaginación. Tú estuviste ahí y viste estos destrozos. Trasládalos y compromete al lector en un juego emocional a sentirse empático, a sentirse conectado con esa tragedia. Con estas letras, con estas palabras lo vas a poder conectar, ¿no? ¿Cómo convocas a la empatía? Póngase un momento en los zapatos de la familia Padilla. Un hogar, una casa que tardaron 10 años en construir y ahora quedan solo destrozos de ello, ¿verdad? Una acentuación así, al final quizá un poquito trágica, pero luego pasamos a la resiliencia. Por lo pronto estás involucrando a la gente en tu historia y convocando a la empatía. Entonces, si ustedes narran al aire en video, usen empatía y usen la palabra, pónganse en los zapatos, pónganse un momento en la realidad de esta persona. Imagínense que están aquí. Involucra a tu audiencia. A la partícipe. Y vas a ver que en Facebook Live van a venir los testimonios. Yo estuve ahí. Exactamente así me pasó. O sea, van a empezar anécdotas y testimonios de mucho valor que van a complementar tu historia. ¿Sí? Con el uso de la empatía vas a conectar a la audiencia poderosamente al suceso. No cabe duda. La empatía te conecta al suceso, al drama. ¿Sí? Igualmente, cuida tu voz. No es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Acuérdense, cómo lo dices, las palabras, la entonación que escuchas. Busca el verbo palabra con más carga de significado, según la ocasión. Yo insisto mucho en eso. Seamos muy selectivos, seamos maestros del verbo, maestros de la acción de tu narrativa. El volcán hizo erupción. El volcán estalló. No, el volcán rugió. Usa esa palabra, rugió. Los demás son convencionales, ya son muy tradicionales. Rugió, busca la metáfora correcta, no una prima hermana de esa metáfora o de ese término. La entonación en tu voz es clave también, ¿sí? Busca palabras clave en tus mensajes y acentúalas fonéticamente conforme vas avanzando en la narrativa. Un ejemplo, observamos a los habitantes de Alotenango dejar sus hogares. Huyen y rápido, ¿sí? Ahí está la acentuación. Buscan salvar sus vidas y las de sus familias. Ese huyen y rápido es una interpretación porque la estás viendo tú. Lo haces de manera más específica. Porque lo puedes quitar, ¿sí? Y técnicamente está bien. Pero el huyen y rápido habla de ansiedad, habla de desesperación. Retratas muy bien en ese momento la atmósfera de angustia que están viviendo y de velocidad por salir adelante de la tragedia. Juega de repente con el volumen, ¿sí?
de repente recalca una palabra con un ligero aumento de decibeles. Así le das más importancia a esa parte de tu mensaje. Los rescatistas están apareciendo en estos momentos. Nos acercamos y constatamos que sí. Un sobreviviente viene con ellos. Acentúa y eleva la voz cuando haya un elemento glorioso, un elemento heroico, un elemento sorpresivo. Se vale. En la narrativa se vale aumentar la voz, intensificar la entonación en algo clave, ¿no? Para terminar, recordemos, en el storytelling en vivo o narrado, a través de un documental o un reportaje, es válido interpretar, de repente anticipar. Solo cuidemos esa parte de juzgar o de calificar. No somos nadie para decir si alguien cometió un error o no al quedarse en su casa en un huracán. Si alguien cometió un error o no en dejar un hijo o una hija atrás al correr en un volcán. Si alguien fue bueno o fue malo. Si una autoridad hizo bien o hizo mal. Eso dejémoslo ya a una editorial. Nuestro rol como storytellers, es presentar los hechos. Avivar los hechos, obviamente, sin caer en sensacionalismo, pero sí para conectar empáticamente las audiencias, buscando ese efecto de resiliencia, definitivamente. La resiliencia siempre será lo mejor que podamos aspirar al narrar el drama o la tragedia, y al exponer storytellings vivos, fuertes, ¿no? Porque de esa manera la gente va a poder solidarizarse, actuar de manera generosa, etcétera, ¿no? Bien, creo que aquí terminamos. Pues esta tarde fue muy intensa, pero vimos tres temas muy padres que creo que con esto cerramos, le ponemos así la cereza, aunque se oiga un poco cliché, la cereza al pastel de estos 4 módulos que tuvimos, estos 4 miércoles, que espero que la mayoría de ustedes haya aprovechado. Siempre están ahí todas las referencias de estudio para repasar, para volver a un tema que les haya impactado y las lecturas que les dejo de complemento. Solamente nos queda un ejercicio por hacer, que es un ejercicio de titulares, ese ejercicio final, que bueno, tienen tiempo si quieren de aquí también al fin de semana para enviármelo y ya acabar de redondear toda esta parte, ¿no? del curso, ¿no? No sé si antes de hacer capitulación de los temas, alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Katiuska, O'Higgins, Yudelka, Carolina. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Quieren la parte 2 en un futuro? Storytelling avanzado. Lo proponemos a la CIP. Ah, muy bien, Katiuska, Yudelka, qué bueno que les gustó. Sí, los que están presentes aquí, casi todos fueron de los más participativos. Ya los demás pues tendrán oportunidad de sumarse en los próximos días a completar todo lo del curso y de la presentación. Seguramente a lo mejor les va a llegar algunas evaluaciones, ojalá tengan tiempo de contestar esas evaluaciones. Como todo esto es, digamos, podríamos decir un primer atrevimiento experimental a usar estas plataformas, pues reconocemos que hubo algunas situaciones técnicas que ya con el tiempo, ya poco a poco se fueron resolviendo. Hoy creo que no hubo ningún problema, salvo alguien que no tenía sonido. Pero fuera de eso, creo que logramos tener una buena experiencia ya en los últimos módulos, ¿sí? Obviamente de mi parte va a haber también algunas recomendaciones a los productores y a la CIP para mejorar esta experiencia, pero creo que en general fue muy bueno. Y la ayuda de Mario, que siempre estuvo presente en todos los seminarios, más Mario Castellano, que nos apoyó técnicamente y que nos resolvió muchas broncas, pues también le mandamos un agradecimiento especial a Mario. Como capitulación, bueno, lo que quiero que se lleven es de que el futuro está en el storytelling, eso no tengo duda. La forma de contar las historias y las noticias va a ser cada vez mucho más rica en narrativa experimental, perdón, de experiencia, de yo como testigo presencial,
y acudiendo a otros protagonistas que me ayuden a complementar esa narrativa, ¿no? Sobre temas que de alguna manera nos impactan más en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, sin dejar a un lado el drama, ¿no? Pero hay cosas, hay hábitos que tenemos todos los días, que a veces pasamos por encima y que forman parte de nuestra cultura colectiva y a veces nuestras subculturas de grupos de referencia. Entonces hay que buscar esos temas. Esos temas nos van a ayudar a tener más fidelidad de parte de nuestras audiencias y nos van a permitir también poder capitalizar en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ya sea como ustedes como reporteros para un medio, o si en un futuro se atreven a hacer periodismo emprendedor, creo que se llevan aquí unas herramientas de valor importantes para ya atreverse a dar ese paso de contar con un valor diferencial, que es lo que quiero que se lleven una ruta, que se lleven un camino para tener un diferenciador de todos los demás, de todos sus compañeros, de otros medios, sobre cómo trabajar historias y qué ángulo trabajar y en qué formato y demás, ¿no? Entonces, de nuevo, pues muchas gracias y voy a mantener abierto el grupo de WhatsApp durante estos días también para cualquier duda, etcétera. Si alguien ya requiere coaching particular, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Hoy, Homero, que estamos trabajando este proyecto en este medio, quisiéramos que nos asesoraras particularmente y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Hacemos ahí un tiempo, ¿verdad? De honorarios y un tiempo mío también de dedicación para apoyarnos mucho en algún tipo de trabajo así excepcional. No solamente ahorita, sino durante el año, comuniquen a sus jefes que también puede haber coaching ya más directo, personal, para un proyecto especial, ¿no? Tienen mi correo y bueno, vamos a tener ese grupo, le digo, abierto durante un tiempo para cualquier consulta. La mayoría tiene mi teléfono, obviamente, porque han participado también a través de WhatsApp. Les mando un gran abrazo, aunque no tuve oportunidad de conocerlos personalmente, más que por fotografía de WhatsApp, pero ya habrá quizá la oportunidad en un seminario presencial, en algún evento de la CIP o de algún otro evento de periodismo que se acerquen y me saluden y me digan, Homero, participé en tu curso virtual de la CIP. Soy Udelka, soy Katiuska, soy Carolina O'Higgins, soy Miguel, ¿verdad? Y me va a dar mucho gusto conocerlos ya y estrecharles la mano personalmente, ¿eh? Por lo pronto les reitero mi abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Mario, por todo. Y buenas noches en donde estén.